Miguel González era la personificación del hombre común, un alma de 40 años forjada en la rutina de la Ciudad de México, donde los días se desarrollaban en una secuencia predecible de trabajo, tráfico y pequeños consuelos. Su vida era un guión sin sorpresas, un camino transitado por millones, pero su verdadera identidad florecía bajo el sol amarillo crema del Club América. La camiseta del equipo no era solo un trozo de tela, era su piel, su armadura, el símbolo de una pasión que trascendía la lógica y lo conectaba a algo más grande que su propia existencia. Era un espectador por naturaleza, tanto en las gradas del Estadio Azteca como en los modestos asientos de su propia vida, siempre observando, nunca actuando. Historias como la de Miguel merecen ser contadas, y para que pueda seguir trayendo relatos tan impactantes, necesito tu ayuda. Si te estás conectando con este viaje, por favor, suscríbete al canal. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores, y tu apoyo es fundamental. Comenta también desde qué ciudad estás viendo, para que sepamos hasta dónde llegan estas historias. Aquel pedazo de poliéster amarillo era más que un uniforme, era un legado. Representaba las tardes de domingo con su padre, la radio crepitando los goles que se convirtieron en leyendas, y la sensación de pertenencia a una nación de corazones que latían al mismo ritmo frenético en cada ataque de las águilas. En el anonimato de su vida de clase media, donde los días eran grises y las victorias raras, vestir la camiseta del América lo transformaba. Dejaba de ser solo Miguel, el empleado, para convertirse en parte de un ejército, un miembro de una familia ruidosa y orgullosa. Era una lealtad terca, una fe inquebrantable que daba color y propósito a un mundo que, de otro modo, sería abrumadoramente monótono. La camiseta era su bandera en una vida sin batallas, el emblema de una devoción que nunca había necesitado demostrar fuera de los estadios. Esa noche, la taquería vibraba con el calor de la vida cotidiana. El aire estaba impregnado del olor a cilantro fresco, cebolla a la parrilla y el humo siseante de la carne en la plancha. Las familias se reunían en torno a mesas de plástico. El sonido de las risas infantiles se mezclaba con el trajín de las cocineras y el zumbido de la televisión, sintonizada en un noticiero cualquiera. Miguel estaba en su elemento, un observador solitario en medio de la multitud. Sentado en un rincón, saboreaba sus tacos al pastor, con la cabeza gacha, los ojos fijos en la pantalla de su celular, donde una repetición de un gol glorioso del América se reproducía en bucle. Era su pequeño santuario, un momento de paz robado del ajetreo de la semana, un refugio donde podía simplemente ser él mismo, invisible y contento en su propia burbuja de tranquilidad. Por dentro, Miguel libraba una guerra silenciosa contra la mediocridad. Se veía a sí mismo como una pieza funcional, pero reemplazable, en el gran engranaje de la ciudad. Cumplía con sus obligaciones, pagaba sus cuentas y soñaba con un heroísmo que solo encontraba en los campos de fútbol. Sus héroes usaban botines y perseguían un balón, realizando hazañas que él solo podía aplaudir desde la distancia. Esta pasividad lo frustraba en las noches solitarias, cuando el eco de los gritos de la afición se disipaba y solo quedaba el silencio de su apartamento. La pasión por el Club América era su escape, el único lugar donde sus gritos tenían fuerza, donde su emoción era válida y compartida. No lo sabía, pero esa misma pasión, esa capacidad de sentir algo de forma tan visceral, estaba a punto de encontrar un nuevo y aterrador campo de batalla. Físicamente, Miguel no intimidaba a nadie. A los 40 años, la gravedad ya había comenzado a ganar la batalla contra su abdomen, resultado de años de trabajo sedentario y los placeres culpables del fin de semana. Sus manos eran suaves, más acostumbradas a un teclado que a un enfrentamiento. No poseía la postura de un luchador, ni la agilidad de un atleta.
Su fuerza, sin embargo, residía en un lugar más profundo, un sentido del deber terco, una herencia silenciosa de su abuelo, un hombre que le enseñó que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Era una fuerza dormida, una reserva de obstinación que nunca había sido puesta a prueba, escondida bajo capas de una vida común y una disposición a evitar conflictos a toda costa. La taquería no era solo un restaurante, era un centro comunitario, un oasis de normalidad en un barrio que conocía bien sus propias dificultades. Era el lugar donde las victorias se celebraban con una ronda extra de tacos y las derrotas se ahogaban en salsa picante. El dueño, un señor simpático y bigotudo, conocía a la mayoría de los clientes por su nombre. Esa noche, el ambiente era particularmente acogedor. Un tapiz de vidas que se cruzaban bajo las luces fluorescentes, trabajadores exhaustos recargando energías, jóvenes parejas compartiendo secretos en voz baja y niños dibujando en servilletas. Era ese mundo, con su belleza frágil y cotidiana, el que estaba a punto de ser invadido. Miguel, sin darse cuenta, estaba a punto de defender no solo a personas, sino el propio santuario de la comunidad. Le dio otra mordida a su taco, el sabor familiar de la piña a la parrilla y la carne marinada lo reconfortaba. Intercambió un saludo con la cabeza con el dueño de la taquería, un gesto simple de reconocimiento que se repetía casi todas las semanas. El calor de la plancha, el sonido de las espátulas golpeando, la conversación animada a su alrededor, todo eso componía la sinfonía de su rutina, una melodía que, aunque repetitiva, le brindaba una sensación de seguridad. Ese era su lugar seguro, un pequeño universo donde las reglas eran claras y la violencia pertenecía al noticiero de la TV, no a la mesa de al lado. Este momento de paz, tan banal y tan precioso, sería la última bocanada de aire antes de sumergirse en aguas turbulentas, el último instante de calma antes de que la tormenta derribara la puerta. En resumen, Miguel González era un hombre definido por su lealtad inquebrantable a un equipo de fútbol, un hincha fervoroso que vivía sus batallas a través de 11 jugadores en un campo de césped. Su existencia era la de un espectador pasivo, satisfecho de permanecer al margen, aplaudiendo, sufriendo y celebrando desde una distancia segura. Era el rostro en la multitud, una voz entre millones, completamente ajeno al hecho de que el destino estaba a punto de entregarle un boleto en primera fila para un enfrentamiento real y brutal. La camiseta amarilla que vestía con tanto orgullo ya no sería solo el símbolo de su equipo, sino la mortaja de su antiguo yo y el uniforme de su renacimiento inesperado y violento. La puerta de la taquería no se abrió, fue derribada. 10 figuras se esparcieron por el local como una mancha de aceite, su energía depredadora extinguiendo instantáneamente el calor y el ruido del ambiente. El silencio que siguió fue pesado, denso, roto solo por el llanto asustado de un niño. Eran jóvenes, vestidos con la arrogancia de quien encuentra la fuerza en los números. Sus rostros eran máscaras de desprecio. El líder, un hombre delgado con ojos vacíos que parecían absorber toda la luz, se subió a una silla y su voz cortó el aire como una cuchilla. Nadie se mueva. Todos callados. Esto es un asalto. Pasen los celulares y las carteras a la bolsa, sin hacerse los graciosos. El terror se instaló no como un huésped, sino como un conquistador, transformando el santuario comunitario en una trampa claustrofóbica y sofocante. La reacción fue una ola de parálisis colectiva. Tenedores y cuchillos cayeron sobre las mesas con un ruido metálico que sonó como un disparo en el silencio mortal. Padres y madres se convirtieron en escudos humanos, envolviendo a sus hijos en abrazos desesperados, intentando protegerlos de la fealdad del mundo con sus propios cuerpos. El
dueño de la taquería, cuyo rostro momentos antes exhibía una sonrisa acogedora, ahora estaba pálido, encogido detrás del mostrador después de que la hoja de un cuchillo brillara bajo la luz fluorescente. El miedo era una entidad física, un gas invisible que llenaba los pulmones de todos, sofocando cualquier pensamiento de resistencia. El mundo entero pareció contener la respiración, esperando. La apatía nacida del pánico era la respuesta estándar, la rendición silenciosa que los criminales esperaban y de la que dependían. Fue entonces cuando el líder enfocó su crueldad en una pequeña familia acorralada en un rincón. Con un movimiento rápido, le arrancó el bolso del hombro a la madre, quien soltó un grito ahogado. El padre, instintivamente, dio un paso adelante, pero se detuvo a medio camino, con el cuerpo temblando, cuando el criminal le apuntó con el cuchillo. El hijo pequeño de la pareja, tal vez de 5 o 6 años, comenzó a llorar fuerte, un sonido agudo de puro pavor. Irritado por el ruido, el líder, con una crueldad innecesaria y performática, empujó al niño con fuerza. El niño cayó torpemente al suelo de baldosas, el sonido sordo de su cuerpo golpeando el piso, resonando más fuerte que cualquier amenaza. Ese fue el detonante. Aquel sonido rompió el hechizo del miedo para un hombre. En su rincón, Miguel sintió que el mundo se detenía. El shock inicial fue como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. Luego vino una ola helada de miedo, un pánico primitivo que le gritaba que se quedara quieto, que se encogiera y desapareciera como todos los demás. Pero entonces vio al niño en el suelo, el rostro contorsionado por el dolor y la confusión, y algo se rompió dentro de él. El miedo no desapareció, pero fue engullido por una furia incandescente, una rabia pura y protectora que nunca supo que poseía. No fue un pensamiento, fue una combustión. La injusticia de esa escena, la humillación de esa familia, la cobardía de ese acto, todo se fundió en un único punto de claridad. El hincha murió en ese instante. En su lugar, un guardián se levantó con los ojos fijos en la amenaza. La decisión se solidificó en su pecho, un peso caliente e inamovible. Miró los rostros aterrorizados a su alrededor, el llanto silencioso de la madre y la impotencia del padre. Vio la crueldad casual de los agresores y la rendición completa de todas las demás víctimas. Una pregunta resonó en su mente, un desahogo desesperado que era también un llamado a la acción. Si nadie hace nada, van a seguir. En ese momento entendió que la pasividad era una forma de complicidad. La promesa silenciosa que se hizo a sí mismo no fue de victoria, sino de resistencia. No se quedaría quieto. Ya no sería un espectador. Esa elección, nacida de la empatía y la rabia, selló su destino. Iba a actuar, y al diablo con las consecuencias. El primer paso hacia la batalla se había dado internamente. El primer movimiento de Miguel no fue el de un héroe de acción, sino el de un hombre desesperado usando lo que tenía a mano. No avanzó contra la pared de 10 hombres, usó la inteligencia del pánico. Con un grito gutural que le desgarró la garganta, una mezcla de furia y terror, agarró una pesada silla de metal. Sin dudarlo, la arrojó con toda su fuerza, no contra una persona, sino en la dirección opuesta, contra una pila de cajas de refrescos vacías. El estruendo fue ensordecedor, una explosión de plástico y metal que resonó como un disparo en el silencio opresivo. The Laker. Distracción fue total e instantánea. Por un segundo crucial, todas las miradas, incluidas las de los criminales más alertas, se volvieron hacia la fuente del caos, rompiendo la hipnosis del miedo que dominaba el ambiente. En esa fracción de segundo de confusión generalizada, el instinto de protección de Miguel operó con una claridad sorprendente. Sus ojos se encontraron con los del padre de la familia acorralada. No hubo tiempo para palabras, solo para una comunicación primal y desesperada.
Miguel gesticuló frenéticamente hacia la puerta, sus labios formando la palabra «váyanse», en un susurro silencioso y urgente. El hombre entendió de inmediato. Sin un momento de vacilación, levantó a su hijo del suelo, agarró el brazo de su esposa y los arrastró hacia la salida. Se movieron como sombras, desapareciendo en la noche antes de que la pandilla pudiera procesar lo que había sucedido. El primer objetivo de Miguel, nacido del puro instinto de proteger al inocente, se había cumplido. Pero la consecuencia fue inmediata. Dejó de ser un rostro en la multitud para convertirse en el único objetivo. El líder de la pandilla se giró lentamente. Sus ojos fríos se fijaron en Miguel con una intensidad letal. La sorpresa inicial en su rostro dio paso a una máscara de furia ultrajada. «¿Quién te crees que eres, payaso de circo?», escupió las palabras, su voz baja y llena de veneno. La afrenta era inaceptable, la oveja había contraatacado. Con un sutil gesto de cabeza, ordenó a dos de sus hombres más cercanos que se encargaran del problema. La dinámica cambió de un robo impersonal a un castigo personal. Los dos matones se separaron, avanzando sobre Miguel con cuchillos en mano, una sonrisa cruel en sus labios. El resto de los clientes se encogió aún más. El miedo se transformó en una fascinación aterrorizada por el sacrificio inminente de aquel hombre solitario. Miguel no era un luchador. Sus movimientos eran torpes, instintivos. Retrocedió, tropezando con una mesa y derribándola detrás de sí, creando una barrera improvisada entre él y los agresores. Lo rodearon viniendo de diferentes ángulos. Esquivó un corte salvaje, sintiendo el viento de la hoja pasar a centímetros de su rostro. El segundo golpe fue más rápido. El cuchillo rasgó la manga de su amada camiseta del Club América, abriendo un corte superficial, pero ardiente, en su antebrazo. El sonido de la tela rasgándose fue extrañamente íntimo, una violación no solo de su piel, sino de su símbolo, de su identidad. El dolor agudo lo trajo a la brutal realidad del enfrentamiento. Aquello no era un juego, y estaba perdiendo. Acorralado detrás de la mesa volcada, con las dos hojas buscando una abertura, los ojos de Miguel recorrieron el ambiente en una búsqueda frenética de un arma, de una oportunidad. Fue entonces cuando lo vio. En la esquina del mostrador, una gran olla de aluminio borboteaba sobre una llama, llena de agua hirviendo usada para cocer maíz. En un movimiento impulsado por la pura adrenalina de la supervivencia, empujó la mesa con fuerza contra los dos hombres, ganando un precioso segundo. Se lanzó hacia el mostrador, agarró el asa de la olla con ambas manos, ignorando el calor que le quemaba los dedos, y arrojó el contenido hirviente sobre sus agresores. Gritos de agonía pura y lancinante llenaron el aire, superponiéndose a todos los demás sonidos. Uno de ellos cayó de rodillas, con el rostro desfigurado por el dolor. La brutalidad inesperada de la represalia de Miguel envió una onda de choque a través de la pandilla. Habían venido esperando miedo y sumisión, el guión habitual de intimidación que funcionaba siempre. En cambio, encontraron una resistencia salvaje y dolorosa. Los otros criminales, que observaban con diversión, ahora dudaban. La confianza en su número comenzó a flaquear. El hombre de la camiseta amarilla no era una oveja. Era un animal acorralado, impredecible y peligroso. El guión había sido roto, y la incertidumbre comenzó a corroer la arrogancia del grupo. Aquello ya no era un asalto fácil. Se había transformado en una pelea callejera fea e impredecible, y ya no tenían el control total de la situación. Mientras su cuerpo actuaba por instinto, la mente de Miguel era un huracán de pensamientos conflictivos. La adrenalina ardía en sus venas, agudizando sus sentidos y amortiguando el dolor, pero por debajo de esa oleada de energía, el terror primordial seguía gritando. Sus manos temblaban incontrolablemente. La respiración venía en jadeos cortos y,
Desesperados, podía sentir la sangre caliente corriendo por el corte en su brazo, una voz en su cerebro, la voz de la razón y la autopreservación, lo maldecía. ¿Qué estás haciendo? Vas a morir aquí por nada. La verdadera batalla no era solo contra los hombres frente a él, sino contra la parálisis del miedo que amenazaba con dominarlo en cualquier segundo. Detrás del mostrador, el dueño de la taquería observaba la escena con los ojos desorbitados, la imagen del criminal gritando en el suelo, con el rostro cubierto de ampollas, y de Miguel, jadeante, herido, pero aún de pie y desafiante, rompió el hechizo de su miedo. Vio la camiseta amarilla rasgada y manchada de sangre, y por primera vez esa noche no vio a un hincha, sino a un luchador. Una chispa de algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo, vergüenza por su inacción, admiración por la valentía ajena, se encendió dentro de él. Aún no se movió, pero su postura cambió. La resignación dio paso a la observación atenta. Ahora era un testigo activo, buscando su propio momento para intervenir. La humillación era un veneno en la boca del líder. Su plan simple se estaba desmoronando, su autoridad minada por un hombre común. La ira reemplazó a la estrategia. Gritó órdenes, su voz resonando con frustración, enviando a 3 hombres más para aplastar la rebelión de Miguel. ¡Acaben con él!, bramó. Los otros miembros de la pandilla fueron instruidos para mantener a los clientes restantes bajo control, asegurándose de que la valentía de ese hombre no se volviera contagiosa. El enfrentamiento escaló drásticamente. Ahora eran 3 contra 1, y la desventaja numérica de Miguel era abrumadora. Presionado por el nuevo ataque, se vio forzado a retroceder aún más, tambaleándose hacia el interior de la cocina caliente y estrecha del establecimiento. La cocina era un laberinto claustrofóbico de acero inoxidable y peligro. El suelo estaba resbaladizo de grasa, el aire pesado por el calor de las planchas y los hornos. Para los 3 matones que lo siguieron, parecía el lugar perfecto para acorralar y rematar a su presa. Para Miguel, sin embargo, el ambiente se convirtió en una extensión de su cuerpo desesperado. Cuchillos de carnicero pegados a una tira magnética, brochetas de metal, superficies calientes y ollas pesadas. Todo se transformó en armas potenciales. La lucha dejó de ser una cuestión de espacio abierto y pasó a ser un ballet brutal y mortal en un pasillo estrecho, donde cada movimiento podía llevar a una herida grave, ya fuera por la hoja de un enemigo o por el entorno hostil. La supervivencia se convirtió en una improvisación febril. Miguel agarró una gruesa tabla de cortar de madera, usándola como un escudo improvisado para bloquear una puñalada que apuntaba a su pecho. El impacto hizo que sus dientes rechinaran. Giró, usando el impulso para empujar a otro agresor contra la plancha caliente donde se asaba la carne al pastor. El sonido de la piel quemándose y el grito agudo que siguió fueron aterradores, pero le dieron a Miguel el espacio que necesitaba. No estaba luchando con técnica, sino con la ferocidad de un animal que se niega a morir. Cada golpe que asestaba, cada golpe que recibía, era parte de un intercambio brutal. Estaba siendo cortado, magullado, su cuerpo un mapa de dolor creciente. Cada segundo de esa lucha lo corroía por dentro. La violencia era fea, torpe y nauseabunda. No había nada noble o cinematográfico en ello. Era el sonido de puños golpeando carne, el olor a sudor y sangre, la mirada de odio puro en los ojos de hombres que querían matarlo por una silla y un bolso. La justa ira que lo impulsó al principio se estaba desvaneciendo, siendo reemplazada por un cansancio sombrío y la terrible comprensión de que había descubierto una capacidad para la violencia dentro de sí mismo que lo asustaba. No solo estaba luchando por su vida, estaba luchando contra la transformación en algo que no reconocía, un monstruo forjado por el momento. Por un instante, milagroso, logró zafarse y encerrarse en una pequeña despensa,
sumergiéndose en la oscuridad mientras los matones aporreaban la puerta. Apoyado en sacos de harina, con el pecho agitado y el corazón latiendo como un tambor de guerra, tuvo un momento de claridad aterradora. Su vida simple, su mundo seguro, todo había sido destrozado. ¿Por qué la gente tiene que vivir con tanto miedo?, pensó, un lamento silencioso. La idea de que su historia pudiera servir a un propósito mayor surgió en medio del caos. Sintió una necesidad abrumadora de que su lucha significara algo. Es por eso que historias como esta necesitan ser contadas. Si crees que una persona puede marcar la diferencia, que la valentía todavía importa, suscríbete a este canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar. Afuera, la paciencia del líder se agotó. La humillación de tener a sus hombres, en superioridad numérica, siendo heridos y detenidos por un civil cualquiera, era insoportable. Su reputación estaba en juego. Aquel asalto rápido se había convertido en un fiasco vergonzoso. No iba a esperar más. Empujando a sus subordinados heridos a un lado con una maldición, se preparó para derribar la puerta de la despensa personalmente. Iba a terminar con aquello, ya no por ganancia, sino por venganza. La lucha se acercaba a su punto culminante, el enfrentamiento final entre el líder de la manada y el lobo solitario que él había creado. En la oscuridad de la despensa, en medio del olor a especias y granos, los ojos de Miguel se ajustaron y encontraron un cilindro de metal rojo montado en la pared, un extintor de incendios. No fue esperanza lo que sintió, sino una determinación fría y pesada. No iba a morir allí, escondido en la oscuridad como una rata. Se negaba a dejar que la última imagen de su vida fuera la de un cobarde. Agarrando el pesado extintor, sintió su peso reconfortante en sus manos. El espectador pasivo, el hincha de las gradas, estaba muerto y enterrado. En su lugar, había un hombre que había aceptado su papel en el centro de la arena. Respiró hondo, preparándose para el acto final. La puerta de la despensa se hizo añicos bajo el peso del hombro del líder. Entró en la oscuridad, con el cuchillo por delante, esperando encontrar a un hombre acurrucado. En cambio, fue recibido por una nube espesa y helada de dióxido de carbono. Miguel accionó el extintor directamente en su rostro. El líder gritó, ciego y asfixiándose, el polvo químico llenando sus pulmones. Antes de que pudiera recuperarse, Miguel avanzó y blandió el cilindro de metal como un garrote. El impacto contra el hombro del líder fue acompañado por un crujido nauseabundo de hueso rompiéndose. El grito de dolor del líder fue el punto de inflexión de la batalla. Ver a su líder en el suelo, ciego y con el brazo roto, fue la chispa que encendió el pánico entre los miembros restantes de la pandilla. La ilusión de su invencibilidad, la fuerza que provenía de su unión y la certeza de la victoria se evaporó instantáneamente. Talsin. Arrogancia se transformó en miedo crudo. La manada, sin su alfa, se deshizo. Dos de los criminales, viendo la brutalidad con la que Miguel luchaba y el estado de sus compañeros, no lo pensaron dos veces. Se dieron la vuelta y corrieron hacia la puerta. El deseo de escapar, superando cualquier lealtad u orden anterior. La marea había cambiado de forma decisiva. En ese exacto momento, el dueño de la taquería, el señor bigotudo que observaba todo desde detrás del mostrador, finalmente actuó. Inspirado por la caída del líder, agarró la herramienta más cercana, una pesada sartén de hierro, y salió de su escondite. Al mismo tiempo, otros dos clientes, jóvenes universitarios que hasta entonces estaban paralizados bajo una mesa, encontraron su propio coraje. Juntos, los tres corrieron hacia la entrada, no para atacar directamente, sino para bloquear la ruta de escape. El acto de Miguel no solo neutralizó la amenaza, sino que también despertó a los demás del estupor del miedo. Lo que siguió fue el caos transformado en resistencia comunitaria.
Los otros clientes, al ver que los agresores estaban en desventaja y en pánico, se unieron a la refriega. Botellas de refresco, platos de cerámica y sillas comenzaron a volar en dirección a los criminales restantes. Ya no era la lucha de un hombre solo contra 10, era la lucha de un restaurante entero contra invasores no deseados. La comunidad, antes una colección de individuos aterrorizados, se había convertido en una fuerza unida y furiosa, recuperando su espacio con una violencia reactiva y desesperada. La balanza de poder se había inclinado por completo. Miguel, sin embargo, apenas podía mantenerse en pie. La adrenalina que lo había sostenido se estaba agotando rápidamente, dejando atrás un dolor insoportable que irradiaba desde cada centímetro de su cuerpo. Estaba empapado en sudor y sangre, la suya y la de otros. Se apoyó pesadamente contra una pared de la cocina, su visión comenzando a volverse borrosa en los bordes. Observó como desde lejos la pelea que él había instigado. No había sensación de victoria, solo un cansancio profundo y abrumador. Había hecho lo imposible, pero el costo físico y mental era astronómico. Incluso con la marea cambiada, el peligro no había terminado. Uno de los matones a los que se había enfrentado en la cocina, el que había empujado contra la plancha, se levantó. Su rostro era una máscara de odio y dolor, la piel quemada y roja. Ignorando la pelea generalizada, sus ojos se fijaron en Miguel, la fuente de su dolor y humillación. Con un grito de rabia, se abalanzó sobre el exhausto Miguel, buscando una venganza final y desesperada contra el hombre que se había atrevido a contraatacar. Miguel vio venir el ataque, pero su cuerpo se negó a responder. Antes de que el matón pudiera alcanzar su objetivo, una figura apareció en la puerta de la taquería. Era el padre de la familia que Miguel había salvado. Después de asegurarse de que su esposa e hijo estaban a salvo en una tienda cercana, regresó, movido por un sentimiento abrumador de gratitud y un recién descubierto sentido del deber. Al ver a Miguel en peligro, no dudó, corrió y se lanzó contra el agresor en una tacleada torpe pero efectiva, derribándolo al suelo. El hombre que había sido salvado ahora se convertía en un salvador, completando el círculo de valentía iniciado por Miguel. Con su último miembro agresivo sometido, la resistencia de la pandilla se desmoronó por completo. Los pocos que aún estaban de pie se rindieron a la multitud enfurecida o fueron rápidamente dominados por el esfuerzo colectivo. El poder del grupo, antes su mayor arma, ahora era su ruina, pues no había forma de escapar de la furia de 20 personas en un espacio confinado. La batalla por la taquería había terminado, no con un único golpe heroico, sino con el despertar de una comunidad que se negó a ser victimizada. Miguel bajó la vista hacia su camiseta. El amarillo vibrante del Club América estaba ahora manchado de suciedad, grasa y manchas oscuras de sangre. Estaba rasgada en varios lugares, una ruina del símbolo que le daba tanto orgullo. Pero ahora significaba algo más. Ya no era solo el emblema de un equipo, era la bandera de su propia batalla, el testimonio de su resistencia. No se sentía un héroe, se sentía vacío, adolorido e irrevocablemente cambiado. La violencia lo había marcado, dejando cicatrices que iban mucho más allá de la piel. Fue entonces cuando un nuevo sonido penetró en la cacofonía de la taquería, el lamento creciente y agudo de las sirenas de la policía. El sonido se acercaba rápidamente, un anuncio de que el orden estaba en camino para restaurar la normalidad. Pero para Miguel y para todos los demás presentes esa noche, la línea que separaba el orden del caos, la civilización de la barbarie, se había desdibujado para siempre. El enfrentamiento físico había terminado, pero sus ondas de choque internas, la verdadera consecuencia de esa noche, apenas comenzaban a sentirse. Las sirenas aullaban cada vez más cerca, un presagio del orden que llegaba demasiado tarde. Dentro de la taquería,
La explosión de violencia se había calmado, transformándose en una quietud tensa y frágil. Los clientes victoriosos y los criminales subyugados se observaban en un punto muerto exhausto. Pero la fuente de todo el caos aún no se había extinguido. El líder, moviéndose con un dolor agonizante, logró apoyarse en una rodilla. Su rostro era una máscara deforme de polvo químico, sudor y un odio tan puro que parecía tener vida propia. Sostenía su brazo roto junto a su cuerpo, pero sus ojos, inyectados en sangre, encontraron a Miguel al otro lado de la sala. Para él, la batalla no había terminado. La policía podía llevarse a sus hombres. Su venganza sería personal. Ignorando el dolor lancinante y los gritos de sus cómplices, el líder se tambaleó hacia Miguel, moviéndose con la determinación de un depredador herido. En su mano buena sostenía el cuchillo que había recuperado del suelo. La multitud, que momentos antes era una fuerza unida, retrocedió instintivamente, abriendo un pasillo entre los dos hombres. La lucha se había despojado de su aspecto comunitario, volviendo a su esencia más primal. Un duelo entre el hombre que personificaba la violencia anárquica y el ciudadano común que se atrevió a decir no. El aire se volvió pesado con la expectación, todos conteniendo la respiración para presenciar el acto final de aquella terrible obra. La valentía colectiva dio paso a la fascinación aterrorizada por el enfrentamiento final e inevitable. Miguel estaba al límite de sus fuerzas. Su cuerpo era un mapa de dolor, cada músculo protestando, cada corte ardiendo como fuego. La oleada de adrenalina que lo había transformado en un luchador salvaje se había retirado, dejando atrás un cansancio que pesaba como plomo en sus huesos. Vio al líder acercándose, la hoja brillando, y una parte de él, la parte racional y exhausta, solo quería tumbarse en el suelo y rendirse. Esta era su prueba más grande, no el hombre con el cuchillo, sino la batalla interna contra el abismo del agotamiento. Tenía que tomar una decisión consciente de luchar una vez más, de encontrar una última gota de fuerza cuando su cuerpo y su mente imploraban el fin. Con un rugido de furia, el líder se lanzó hacia adelante, el navajazo siendo un arco torpe pero letal. Miguel, demasiado lento para esquivarlo por completo, levantó instintivamente el brazo para protegerse. La hoja se hundió en su antebrazo, en el mismo miembro donde su camiseta ya estaba rasgada. El dolor fue una explosión de luz blanca en su mente, cegándolo por un instante. Gritó, un sonido agudo de pura agonía, y tropezó hacia atrás, cayendo sobre una silla rota. Aterrizó pesadamente en el suelo de baldosas, el aire expulsado de sus pulmones. Desarmado, herido y vulnerable, miró hacia arriba y vio al líder cerniéndose sobre él, con el cuchillo levantado para el golpe de gracia. Este era el final del camino, el momento de la verdad. Tumbado, mirando el rostro de la muerte, Miguel no solo vio su propio fin, sino la victoria del caos sobre la decencia. Fue entonces cuando una última chispa de genio desesperado brilló. Su chaqueta, que llevaba atada a la cintura, se convirtió en su última arma. En el instante exacto en que el líder bajó el brazo para el golpe final, Miguel se arrancó la chaqueta y, con un movimiento rápido y preciso, la arrojó sobre la cabeza y el brazo armado del agresor. La tela gruesa lo cegó y enredó el cuchillo, frustrando el ataque. Esta acción decisiva, un acto de pura improvisación, fue su transformación final. En este momento crucial, si sientes el poder de la resiliencia humana, muestra tu apoyo. Suscríbete, pues tu fuerza nos ayuda a seguir contando historias que importan. En el instante en que la chaqueta cubrió el rostro del líder, el hechizo del miedo que aún paralizaba a los espectadores más cercanos se rompió. El dueño de la taquería y el padre que Miguel había salvado, movidos por un impulso irresistible, se abalanzaron. No esperaron otro milagro. Juntos
se estrellaron contra el líder ciego y desorientado, derribándolo al suelo. Siguió una lucha desesperada por el control del cuchillo, ahora atrapado en la tela de la chaqueta. El último acto de valentía de Miguel no fue ganar la pelea solo, sino crear la oportunidad para que la comunidad a la que había inspirado pudiera dar el golpe final. Su coraje ya no era solitario, se había convertido en un legado instantáneo. Con el líder finalmente inmovilizado y desarmado, un suspiro colectivo de alivio y agotamiento recorrió el local. Fue en ese exacto momento que los policías, con las armas en la mano, irrumpieron en la taquería. Se encontraron con una escena de carnicería y destrucción, cuerpos gimiendo en el suelo, mesas volcadas, cristales rotos por todas partes, y en el centro de todo, como el ojo tranquilo del huracán, estaba Miguel. Permanecía tumbado de espaldas, sujetando su brazo, que sangraba profusamente, con los ojos fijos en el techo manchado. No registró a los policías gritando órdenes ni a los paramédicos corriendo hacia él. Su mente estaba atrapada en ese instante final, reviviendo el momento en que tuvo que abrazar la oscuridad para poder sobrevivir. Las luces intermitentes de las patrullas pintaban el devastado interior de la taquería con pinceladas de azul y rojo, creando una escena surrealista. Para Miguel, el mundo se había convertido en una mancha borrosa de sonido y movimiento. Los paramédicos trabajaban en su brazo, sus voces sonaban distantes, como si vinieran de debajo del agua. Observaba, apático, mientras los policías se llevaban a los criminales, uno por uno. El líder, antes de desaparecer en la noche, le lanzó una última mirada, una promesa silenciosa de odio eterno. Miguel no sintió nada a cambio, ni triunfo, ni alivio, solo un vacío profundo y hueco. El orden había sido restaurado, pero el trauma era un polvo fino que se había asentado sobre su alma y sabía que nunca más podría limpiarlo por completo. Mientras lo preparaban para la ambulancia, la familia que había salvado se acercó. La madre, con el rostro bañado en lágrimas, intentaba expresar su gratitud en un torrente de palabras que se perdían en el aire. El padre, en silencio, le puso una mano firme en el hombro, un gesto que transmitía un respeto y un agradecimiento más profundos que cualquier discurso. Fue el niño, sin embargo, quien lo impactó de lleno. El niño ya no lloraba. Simplemente miraba al hombre de la camiseta amarilla rasgada con una admiración pura e incondicional, la misma que Miguel reservaba para sus ídolos del fútbol. En esa mirada, Miguel vislumbró el verdadero significado de esa noche. No luchó por orgullo ni por rabia, luchó por el derecho de un niño a no tener miedo. En el hospital, después de horas de espera y del dolor agudo de las agujas cerrando sus heridas, una enfermera colocó sus pertenencias en una bandeja al lado de Minutiusinte, la cama. Allí estaba, su camiseta del Club América, ahora un trapo sucio y endurecido por la sangre. La tomó con la mano buena, sintiendo la tela áspera. Cada rasgadura, cada mancha de grasa y sangre era un párrafo en la historia de esa noche. La camiseta ya no era el símbolo de un equipo, sino el epitafio del hombre que había sido el espectador pasivo y el certificado de nacimiento del hombre en que se había convertido. Sabía que nunca más la volvería a usar, pero también sabía que jamás se desharía de ella. Era una reliquia sagrada, un testimonio de su hora más oscura y valiente. Días después, Miguel regresó a la taquería. El lugar estaba limpio, los vidrios cambiados, y el olor a carne en la plancha volvía a llenar el aire, un acto de terca resiliencia. El dueño lo recibió con un abrazo, declarando que él y su familia comerían gratis allí por el resto de su vida. Los otros clientes, los rostros familiares del vecindario, lo saludaban con un asentimiento respetuoso. Ya no era invisible, llevaba el peso del reconocimiento y la responsabilidad silenciosa de su acto.
El mundo a su alrededor no había cambiado, pero su percepción de él sí. Veía la fragilidad de la paz cotidiana, pero también vislumbraba la valentía dormida en los corazones de la gente común, esperando solo la llamada correcta para despertar. Se sentó en su mesa de siempre, vistiendo una camiseta nueva del América, que se sentía extraña e impecable de más. No se sentía un héroe. Los héroes pertenecían a los estadios y a las pantallas de cine. Él era solo Miguel González, un hombre que al ser confrontado con el mal, descubrió que la inacción era una carga más pesada que el miedo. Mirando su reflejo en el cristal de la ventana, vio a un hombre diferente, cuyos ojos portaban una sabiduría que nunca deseó. Su viaje demostró que la fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en la decisión de actuar a pesar de él. Que esta historia sirva de recordatorio. Si te sentiste conmovido por este viaje de un hombre común, suscríbete y comparte. Mostremos al mundo que dentro de cada uno de nosotros vive un héroe esperando a levantarse.